Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos, Gonza. Bien. Andrea, coméntame que en Guaraní 2 te salían los libros, ¿te falta alguno en particular o no te sale nada? Hola Gonza, ¿cómo estás? En los analíticos parciales de Guaraní 2 no salían las materias regulares, ya cuando nosotros tirábamos el parcial no salía. Ahora sí están saliendo y no están saliendo los números de libros de ninguno. Yo tengo 21, 2020, te mandé una captura de pantalla. A ver, ahí lo veo. ¿A DGTI lo mandaste o a qué correo? A DGT y lo mandé hace un ratito porque esto me lo pidieron hoy, entonces justo lo saqué y me salió esto y quería preguntar si era así. Ya te digo. Ahí estoy viendo tu analítico. ¿Eso es de Guaraní 3, lo que mandaste? Sí, Gonza, ese es el que saqué hace un ratito en Guaraní 3. Bien. ¿Y en Guaraní 2 tenías los libros cargados? Porque hay gente que Sí, no pone los libros para las regularidades, por ejemplo, y sí para las promociones. claro, ves en las promociones salen los libros, los regulares están todos cargados, es más, si busco el acta que me dice acá, la 6084, debe tener hasta impreso el libro. Eh, Esto de que nos falte algún libro nos puede haber pasado en unas del 2012, 13, pero no en estos. Mira, Andrés, si en Guaraní 2 te salía, debería salir ahora. Lo vamos a revisar. Por eso te comentaba, por Bien. ejemplo, en matemática, no, no estaban guardando los libros de regularidad y sí los de promoción solamente. Lo que, por ejemplo, esto que es un analítico que me pide una estudiante que va a ir a otra facultad, entonces nos pide analítico parcial y otros temas más. Los analíticos parciales de Guaraní 2 no tiraban las regularidades, o sea, salían solo las materias con nota. En el 3 se ve que sí salen las materias regulares. No, siempre han salido las regularidades. En los parciales que yo he tirado no salían. Siempre salían, En el que Andrea, porque es parte de la historia académica. Necesitas saber hasta cuándo le vence la materia.
Bueno, pero los libros siempre han estado, nunca he tenido cuadraditos así vacíos. ¿Querés que busque una de las actas, por ¿Me podés ejemplo, sacar este y mismo certificado en Guaraní 2? ¿Cómo? ¿Podés sacar el mismo certificado en Guaraní 2? Porque veo que tiene hasta segundo año el chico, por lo menos. Sí, sí tiene. A ver, el guaraní 2 sigue activo, yo no lo volví a tocar nunca más. Podés imprimir, está en modo solo lectura. Imprimite el analítico y compararlo. Yo te digo que la regularidad sale. Ahora, si sale con libro o no, eso tendremos que revisarlo. Ahí estoy entrando. ¿Alguien tiene otra consulta mientras Andrea busca un analítico? Bueno, esperamos a Andrea entonces. Gonza, Sí, decime. nos ponían solamente la condición, dice R, segundo cuatrimestre de 2021, no ponía fecha, como pone el 3, donde va la nota no ponía nada tampoco, donde va el número de acta tampoco, donde va el libro tampoco y donde va el folio tampoco. O sea, la regularidad está, pero había datos que no los veías antes. Claro, salía directamente el cuadradito, todo en blanco, solo salía el de dice la condición. Bien. Bueno, y ahora habría que ver eso del libro. Si está, se lo podríamos agregar. Pero bueno, en Guaraní 2 obviamente te traía menos cosas, como me estás comentando. Claro, no traía ni la fecha, por ejemplo, de cuando lo regularizó, Uh-huh. y el número de acta en cual lo regularizó no decía nada acá en el 2. Y por eso en mi consulta, si el libro tiene que salir o no, no sé, por ahí no tiene que salir, pero como es la primera vez que lo veo, por eso lo mandé como Si tenés el consulta. libro asociado, debería salir. Por eso te digo, ese lo vamos a revisar para que te complete en caso de tener el libro. Bueno, está bien, ahí se los mandé como consulta, veremos a ver qué pasa. Dale, bárbaro. Ya que estamos, te consulto. El tema del folio físico, ¿cómo lo vamos a colocar nosotros? El folio físico, no, creo que había una operación. Dame un segundo que me fijo. Igual dentro de poco vamos a tener actas digitales, así que... Claro, pero yo tengo que mandar a encuadernar todos los libros desde el 2012 y eso ¿Para, lo tenemos que poner en folio para físico. cursada o para examen? Quiero saber. Para todo, para cursada, para examen y para promoción. ¿Revisaste la operación? No he tocado nada, el otro día te lo mandé como consulta y esta parte no me la mandaste. Ahí te digo.
¿Ves la pantalla ahí? Tenés una operación que dice asignar folio físico en acta de examen. Fíjate acá, tienen que usar el buscador del menú, ¿sí? Ese les va a ayudar mucho. Por ejemplo, acá si pusieras folio, te aparece la operación asignar folio físico en acta de cursada o de examen. ¿Y acá qué duda tendrías para usarlo? ¿Escuchás, André? Perdón, me había muteado yo. Sí, escuché. ¿Tenés la operación asignar Eh, folio físico? sí, acá la vi, la acabo de encontrar junto con vos. Y están las dos, sí, las vi a las dos. Sigue sin aparecer los libros de regularidad, que es lo que consultamos la vez pasada, ¿te acordás? ¿Para asignar acá, me decís, o en qué? No, no, por ejemplo, yo fui a un periodo lectivo anuales del año 2021, supongo que tengo que poner el folio, el libro de promoción me sale el acta, la promoción, el libro, la cantidad de estudiantes, todo, pero abajo sale la de regularidad, pero no está saliendo el libro. ¿En En qué otra vuelta operación me mandé estás todo hablando? ¿En un reporte, una en operación? cursada, actas, asignar folio físico, actas de comisión. ¿Cursadas? Actas, asignar folio físico, actas de comisión. Ah, es que no deben estar activos los libros. ¿De qué año necesitas? Este, por ejemplo, era 2021. Entré en este periodo lectivo. 2021, a ver. Tiene que ser este. O este, mira, tenés. A ver. ¿Esto dice en Paseki? No, pareciera que ninguno es de ustedes esto. ¿Te acordás cómo se llamaba el libro? Se llama 11-0, ya te digo, regular, 27, 11-027R. El que sale en el acta. Así sale en el acta, exacto. Que capaz que no tiene el año asignado. El 15. Buscar en la descripción. Opciones. No sé. Me decías el libro 11 guión. Ese, 11-027R, ese es. Este. A ver. ¿Vos querés asignar este libro en algún folio?
sea, al revés. Yo a ese libro tengo que ponerle todos los folios físicos en su momento, pero me va a Ajá. pasar con todos los libros de promoción, Gonza, ¿Cómo, perdón? que me va a pasar con todos los libros de promoción, eso, que lo vas a tener que asociar. Probablemente, porque no sé si en Guaraní 2 tenían asociado el libro el año académico. Es que acá no lo puedo buscar por año, sí por la fecha y el nombre que me diste. Yo acá le voy a asociar el Bueno, año, como para revisar el analítico ese que pasaste, a ver si poniéndole el año lo toma. ¿Sí? y acá en el analítico, ¿qué necesitas? ¿La fecha de alguna regularidad? No, imprimimos el analítico ese que pasaste recién. Bueno, Este está todavía activo, deberías verlo. Está para las actas regulares solamente. sí, sí, me permite ver todo, o sea, yo las estoy viendo, lo único que no tengo es el libro, por eso es como decir vos, por ahí falta asociarlo, pero si está asociado el de ¿Qué promoción, carrera sería? ¿O es para todas las carreras? es para todas las carreras. Nosotros ahí archivamos todo lo que es anual del 2021. Bueno, presta atención a lo que voy haciendo porque yo lo estoy haciendo en una piloto, ¿sí? Ah, no, para que tengo el celular y déjame ir ampliando. Espera, sé que voy anotando. Sí, ahí copié la ruta. Ahora vamos a ver si el analítico te lo imprime. ¿O vos lo querías asociar a dónde? La operación que me habías dicho antes era actas, usadas actas. No, lo que yo tengo que hacer es ponerle libros, folios físicos después a todos estos libros, tanto el de promoción como el de regular y el de examen. Por eso, probemos con uno. Parece del 21 que habías visto. Que me decías que no veías el libro para asignárselo. Por ejemplo, año académico 2021, anuales, entré en un acta, o sea, en una actividad, En esta sale el operación, libro, no el de regulares. En asignar folio físico a la comisión. acta de comisión. No sé qué pasó acá con el... Parece que tengo unos permisos acá en la piloto que no me están dejando. Acá estoy en la Real. Sí, Era este el libro, ¿cierto? El 027. el 27 es el de regulares este que no está apareciendo, por ejemplo. Claro. Acá le voy a asignar el año académico, ¿sí? Para el 27, claro, el 27 es del año 2021.
se va a poner un proyecto. Desarrollo esto, el camino y adiós. Y esto no, si sería indispensable. El estilo de cómo te hace indispensable, eliminas toda la competencia. La competencia que era área de desarrollo de la universidad. Entonces, sería un reproche, quiero desarrollar un sistema solar. No, pero si ya existe el CERPAM, por ejemplo, pero nada, que lo resuelve. ¿Qué cuatrimestre sería? Buenísimo, qué sé yo. Y por ejemplo, ¿querés que pruebe tirar el analítico a ver si este analítico provisorio si se acomodó? Porque ahí debería haber un acta con ese libro. Pero decime qué acta le querías asignar folio físico. Así lo vemos acá. Ah, no, pero tengo que verlo eso. Porque no tengo el libro acá, Gonzalo. Eso lo vamos a ir haciendo de a poco. Tengo que empezar desde 2013. Bueno, la operación ya sabes cuál es esta. Sí, ya está. Ahora ya la encontré. Pero porque Ya, no estaba activo y tampoco tenía el año académico. ¿Sí? o Avísame sea que yo, después cuando lo ¿qué mires pasa con esto? si lo Los encontrás. voy a tener que activar. Sí, no sé si no lo veías probablemente porque no estaba activo. Bien, Pero le a asigné el ver, año académico para que sea más fácil encontrarlo. bien. Espera que voy a tirar la solicitud esta, a ver si aparece, porque ahí debería aparecer uno de esos libros, que es el que Vale. acabas de activar. No, no sale. Capaz que no tenga que salir con el libro. ¿Pudiste, Andrea? Sí, pero no sale. No, es probablemente no lo debe estar trayendo. Por eso te decía yo que lo tenemos que revisar de acá. Pero bueno, podés ir Entonces asignando los folios físicos mientras tanto. voy a ir así. Sí, tengo el primer libro, que es uno viejísimo, creo que es el 3, para que vos veas de cuándo tenemos que venir con folio físico, para ponerle a eso. Bien. ¿De química tienen alguna duda? ¿Qué son los próximos a migrar? Lore, ¿estás ahí? ¿Alguien de química? Gonzas, sí, acá estoy.
Perdón, me distrajeron recién y no alcancé a escuchar cuál es la consulta. Vemos que Juan está despertando recién. Qué malo que sos, Gon. Ahí vemos, Gonzalo. Lo tuyo ya está, Andrea, ¿cierto? No, respecto a eso no hay más nada. No, porque lo van a ver ustedes lo del analítico, que ya les mandé ahí la Dale. consulta por correo. ¿Así? Hola. Juan. ¿Dónde? Ah, yo no lo veo. ¿Estás grabando? Alejandro. Ah, Ale. Ale, sí, ¿qué duda tenés? Hola, buen día. No te escucho bien, pero quería saber si habían podido ver el tema de los ingresantes del TUAI que mandaron un mail. Bien, ya veo lo tuyo. Estoy con Sí, una sí. consulta del Gonza, ¿sí? Perdón. ¿Algún turno en particular, Gonza, que quieres ver? Gonzalo, te mando un correo de Andrea. Ya me lo mando Mariano. ¿Dónde está? No es ese. Ah. Sí.
Me quedo con el Merlo. ¿Estás viendo, Gonza? Bien, mira, la operación es modificar mesa de examen, ¿sí? Vas a la parte de docentes y ahí los podés cambiar. Es prácticamente igual, sí. Está. En examen sí, es mesa por mesa, en principio. Después tenés una operación que es modificar mesas masivamente. Pero no sé si te deja cambiar eso. ¿Qué necesitas cambiar precisamente? Me dijiste el tribunal primero. Claro, el turno modelo que hablas vos, tienen que crearlo ustedes. No sé si lo han creado en las otras facultades. En matemáticas se creó un turno modelo, digamos, para el año este, cuando entraron a Guaraní 3. Ustedes están trabajando todavía en Guaraní 2, en Guaraní 3 deberían hacer uno igual. Y después directamente copian desde ahí. ¿Se entiende? Eso es en la creación de la mesa, el turno. Acá tenés el copiar mesas, examen masivamente, y eso le das un turno previo desde donde querés copiar. Y ahí le pones como origen, digamos, el turno modelo que habías creado previamente. ¿Me explico, Gonza? Si no, decime. No, se modifica solo para ese turno y después cuando haces la copia, sí, afecta a todo lo que copias a partir de ahí. O sea, no es que modificas el turno y te modifica todo lo que ya está. ¿Otra duda, Gonza? ¿Así sigo con lo de Alex o no? Bien. Ale, ¿repetís tu pregunta, porfa? Alejandra, ¿estás? Ale, no recuerdo tu...
¿Alguien tiene otra duda? No, Gonza, nosotros no. Bueno. Bueno, lo damos por terminado entonces. Le parece que se fue. Gonza, ¿Sí? tenemos la Asunción. Buenas tardes. Pero en la mañana no han dado como... Gonza, Sí, te escucho. Decime. el jueves que viene nosotros tenemos la asunción de las autoridades, así que probablemente no nos podamos conectar. Bueno. Igual quedan grabadas estas clases, ¿sí? O consultas. Está bien, y nosotros las consultas que tenemos las vamos mandando y nos están contestando por correo re bien, así que vamos bien. Bárbaro, entonces. Bueno, No gente, lo nos pedís vemos a el Julio. próximo jueves. Hasta el jueves que viene, entonces, nos vemos. Nos vemos.